Hola a todos, mi nombre es David, y hoy les contaré un caso espeluznante que estremeció a una tranquila comunidad en el corazón de Pensilvania. Esta historia, que atrajo la atención nacional, ocurrió en enero del 2023, en el apacible municipio de Limerick. Esta pequeña localidad, bautizada en honor a su primer colono, William Evans, es una de esas tantas comunidades acogedoras esparcidas por el país, donde la vida transcurre con calma, casi sin sobresaltos. En sitios como este, la gente se conoce de vista, los lazos de amistad se entrelazan con el tiempo, y muchos vecinos se convierten en una especie de gran familia. En medio de esta atmósfera serena, floreció una amistad sincera entre Jennifer y Blair. Su vínculo comenzó en el ámbito laboral, ya que durante un tiempo fueron socios en distintos proyectos empresariales. No obstante, incluso después de que Blair decidiera dejar ese camino para dedicarse a su verdadera pasión como chef, la relación entre ambos no se debilitó. Al contrario, se fortaleció. Su amistad trascendió lo profesional y se transformó en algo más profundo, más humano. En parte, esto se debió a Noah, el hijo de Jennifer, un niño de apenas 8 años diagnosticado con autismo. Blair siempre mostró una empatía genuina hacia él, y se convirtió en un apoyo fundamental para su amiga. Entre ellos existía una conexión sincera, un entendimiento silencioso que les permitía cuidar de Noah con amor y paciencia. Los lazos entre ambas familias eran tan fuertes que también unían a sus hijos. Los niños solían jugar durante horas, compartiendo risas y aventuras. En muchas ocasiones, cuando el tiempo se les pasaba volando, Noah se quedaba a dormir en casa de los Watts. Esta dinámica reforzaba aún más la relación entre Jennifer y Blair, quienes se volvieron inseparables en los momentos importantes. Jennifer Brown, nacida en 1979, era una mujer llena de vida, con una sonrisa contagiosa y una energía que iluminaba cualquier habitación. Sus amigos y seres queridos se preguntaban cómo lograba estar en todas partes, hacer tanto y aún así conservar siempre su vitalidad. Pero su mayor pasión, su razón de ser, era ser madre. Sobre el padre de Noah poco se sabía. Esa figura ausente nunca se convirtió en una sombra para Jennifer ni para su hijo. Al contrario, fue ese vacío el que la impulsó a ser aún más fuerte, a convertirse en el pilar firme que Noah necesitaba. Desde el diagnóstico temprano del niño, Jennifer asumió el rol de cuidadora con una determinación inquebrantable. Para Noah, ella no solo era su madre, era su mejor amiga, su confidente, su mundo entero. Pasaban juntos casi todo el tiempo, compartiendo pequeñas alegrías y apoyándose en los momentos difíciles. Esta relación tan íntima y conmovedora inspiraba ternura entre los vecinos, quienes veían a esta pequeña familia como un ejemplo de amor y resiliencia. Pero la calma que reinaba en este pequeño pueblo se rompió repentinamente una mañana de invierno. El 3 de enero de 2023, Jennifer desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, el 4 de enero, la policía local recibió una llamada angustiada de Antonio Blair Watts Richardson. Su voz reflejaba una mezcla de desesperación y miedo. Su amiga, su compañera de tantas batallas, había desaparecido, y aunque aún no habían pasado ni 24 horas desde la última vez que alguien la había visto, él sabía que algo andaba mal. Ese tipo de cosas no ocurrían en Limerick. Y cuando ocurrían, el silencio que las rodeaba era ensordecedor. Jennifer no era de las que desaparecían sin avisar. Era una mujer organizada, siempre pendiente de su hijo, siempre responsable. Su desaparición dejó a todos paralizados, con un nudo en el estómago. La comunidad, que solía ser un remanso de paz, se llenó de murmullos, especulaciones y temor. ¿Qué pudo haberle pasado? ¿Quién le haría daño a una mujer tan querida? Nadie lo sabía con certeza, pero todos presintieron lo peor. Esa mañana, mientras la noticia comenzaba a esparcirse por el vecindario, se despertaron viejos temores. Las puertas empezaron a cerrarse con llave, los niños ya no salían solos, y las miradas desconfiadas comenzaron a reemplazar las sonrisas habituales entre vecinos. Era como si una sombra se hubiera posado sobre Limerick, oscureciendo la luz de una comunidad que jamás imaginó verse envuelta en una historia así. Porque a veces, hasta en los lugares más tranquilos, donde parece que nunca pasa nada, el horror se esconde esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Lo último que Tony había sabido de Jennifer era su voz,
Una llamada que ahora parecía tan lejana como inalcanzable. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad se volvía más insoportable. Desde hacía horas, intentaba comunicarse con ella de todas las formas posibles, sin obtener respuesta alguna. Y eso no era propio de Jennifer. Era una mujer presente, atenta, que jamás ignoraba una llamada o un mensaje, sobre todo si se trataba de algo relacionado con Noah. Pero ese día, algo estaba mal. Jennifer no fue a recoger a su hijo después de la escuela. Era un hecho que encendió todas las alarmas. Aquella madre que jamás perdía una cita con su hijo, simplemente no apareció. Sus seres queridos lo sabían mejor que nadie. Jennifer era una madre entregada, responsable y cariñosa. Su repentina desaparición no solo sorprendió, sino que dejó una estela de preocupación que se propagó como un incendio. Nadie podía quedarse indiferente. La llamada que Antonio Blair Watts Richardson hizo a la policía fue el punto de partida de una investigación que pronto consumiría a todo el municipio, sembrando una angustia colectiva que nadie olvidaría. A partir de ese momento, Limerick dejó de ser un pueblo tranquilo para convertirse en el escenario de una tragedia que aún estaba por desarrollarse. Apenas se reportó su desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda masivo. Policías, familiares, amigos y vecinos se unieron para recorrer calles, revisar caminos, buscar cualquier señal, por mínima que fuera, que pudiera arrojar algo de luz sobre lo que le había ocurrido a Jennifer. La principal interrogante era evidente. ¿Qué había pasado con esa madre dedicada? ¿Esa mujer que jamás abandonaría a su hijo? La incertidumbre dolía, pesaba, y a cada hora sin noticias, el miedo se convertía en desesperación. A las 4 de la tarde, el oficial Stephen Crawford, del Departamento de Policía de Limerick, acudió a la casa de la familia Brown. Al llegar, notó que el vehículo de Jennifer seguía estacionado frente al porche. Al ingresar a la vivienda, se encontró con una escena que, lejos de tranquilizar, aumentó la preocupación. Las llaves de la casa, su bolso, su tablet y el celular del trabajo seguían allí. Todo estaba en orden, salvo por un detalle crucial. Su teléfono personal no aparecía. Más tarde, al intentar rastrearlo, la policía descubrió que el dispositivo se había apagado a las 7 de la mañana del 4 de enero. Desde entonces, no había vuelto a emitir ninguna señal. La última ubicación registrada fue cerca de Louis Road y Iris Pique, en el propio municipio de Limerick. Ese dato fue la primera pista concreta en la investigación y también la primera señal clara de que algo terrible le había sucedido a Jennifer. Se formalizó el reporte de persona desaparecida y se inició una investigación que buscaba respuestas en medio del desconcierto. Agentes se desplegaron para interrogar a familiares, amigos, vecinos, cualquiera que pudiera haber visto o escuchado algo fuera de lo normal en las horas previas. Pero a pesar del esfuerzo, nadie tenía información útil. Ni su tía, Diane Brem, ni sus amigas Tiffany Barron y Blair Watts pudieron aportar algún dato revelador. Todas coincidían en lo mismo. Jennifer jamás se habría ido sola, y mucho menos habría dejado a Noah. Era impensable imaginar a esa madre ausentándose sin razón. Su vida giraba en torno a su hijo, y cada decisión que tomaba tenía como eje su bienestar. Los intentos de la policía, los esfuerzos de los voluntarios, las largas caminatas por la zona y los llamados a la comunidad, no daban resultado. Cada hora sin noticias se sentía como un paso más hacia una verdad oscura que nadie quería aceptar. En esa casa, donde antes se escuchaban risas y juegos, ahora solo quedaba el silencio. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. En el barrio, los vecinos comenzaban a mirar hacia todos lados, preguntándose si el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Nadie se sentía seguro. La desaparición de Jennifer no solo era una tragedia personal, era una herida abierta para toda la comunidad. Noah, un niño con necesidades especiales, quedó en medio de un torbellino de incertidumbre. Él, que encontraba en su madre su refugio y su calma, ahora estaba perdido, rodeado de rostros preocupados que no podían explicarle por qué ella no estaba. Era como si una parte de su mundo se hubiera desvanecido sin aviso. Y mientras la policía seguía buscando, mientras se revisaban cámaras, se hacían interrogatorios y se peinaban las calles, la única certeza era que algo había sido arrancado brutalmente de sus vidas. Y ese algo era Jennifer Brown. No se encontró rastro alguno, ni una pista,
ni un indicio que pudiera revelar el paradero de Jennifer. La angustia crecía a cada hora, y ante la desesperación, sus seres queridos recurrieron a los medios de comunicación, implorando ayuda al público. Lanzaron un llamado a cualquiera que pudiera tener información, por mínima que fuera, sobre dónde podría estar Jennifer Brown. Incluso se ofreció una recompensa, pero ni eso logró abrir nuevas puertas. El misterio de su desaparición apenas comenzaba a tomar forma, mientras investigadores y familiares quedaban atrapados en un limbo de incertidumbre, dolor y preguntas sin respuesta. La policía, determinada a esclarecer los hechos, comenzó revisando todos los detalles del día en que Jennifer fue vista por última vez. Y todas las miradas apuntaron al mismo nombre, Blair Watts, su amigo más cercano, el último en verla con vida. Era un día aparentemente común, una tarde cualquiera de enero. Jennifer y Blair compartían una conversación tranquila en la sala de estar de su casa. Hablaban de la vida, de sus hijos, de planes futuros. Ambos se conocían bien, y sus hijos solían pasar mucho tiempo juntos. Jennifer, como en otras ocasiones, le pidió un favor a su amigo, que recogiera a Noah en la escuela para que pudieran pasar la tarde juntos. Era una práctica habitual entre ellos, un gesto de confianza mutua. Blair aceptó sin dudarlo. Terminó la charla, se despidió y fue directo a recoger a Noah. Pero al día siguiente, algo inquietante ocurrió en la escuela. El comportamiento de Noah llamó la atención de los profesores. El niño actuaba de forma extraña. Lo que más preocupó al personal docente fue descubrir que había omitido 2 dosis de su medicación, un tratamiento esencial para su condición. Jennifer jamás habría permitido algo así. Ella siempre estaba atenta, conectada con los maestros, al tanto de cada detalle relacionado con el bienestar de su hijo. Era una madre que jamás bajaba la guardia. Cuando los profesores le preguntaron al pequeño sobre su mamá, la respuesta que recibieron los dejó aún más desconcertados. Noah dijo que ella había ido al supermercado y no había regresado. Esa versión, dicha con la inocencia de un niño, provocó una ola de preocupación. Jennifer no era el tipo de madre que desaparece sin explicación. Era una mujer sensible, protectora y profundamente comprometida con su hijo. Mientras tanto, Blair también intentaba comunicarse con ella, pero al igual que el día anterior, no obtuvo respuesta alguna. Alarmado, decidió esperar en la parada del autobús por si acaso Jennifer aparecía para recoger a su hijo. Pero ella nunca llegó. La preocupación se transformó en urgencia. El tiempo corría, y el silencio era cada vez más inquietante. Blair, sin otra alternativa, acudió nuevamente a la policía. La desaparición de Jennifer ya no era solo una sospecha, era una realidad sombría que comenzaba a tomar fuerza. Sin embargo, conforme avanzaban los días, no surgía ninguna información nueva, ninguna pista, ningún testigo, ningún movimiento sospechoso. La incertidumbre era brutal. Era como si Jennifer se hubiera desvanecido en el aire, sin despedidas, sin señales. El miedo, ese que al principio era solo un susurro, se convirtió en un grito contenido. Durante 2 semanas enteras, la comunidad vivió con el alma en vilo. Las búsquedas no cesaban, pero tampoco daban frutos. Cada día sin respuestas era como una puerta que se cerraba lentamente. Muchos comenzaban a perder la esperanza. ¿Podía una persona simplemente desaparecer así, sin dejar rastro alguno? El caso parecía estancado, y el dolor de la familia aumentaba con cada amanecer sin noticias. Pero el destino tenía reservada una revelación inesperada. El 18 de enero, 14 días después de que se reportara la desaparición, 2 empleados que trabajaban en un almacén cercano a Roseford, en el municipio vecino de Limerick, hicieron un descubrimiento que lo cambiaría todo. Los trabajadores, que se encontraban limpiando el área trasera del establecimiento, se toparon con algo que no podían ignorar. Lo que hallaron no solo estremeció al condado entero, sino que puso fin a cualquier esperanza de encontrar a Jennifer con vida. Aquella tarde, el invierno se volvió más frío, y el horror se apoderó de todos los corazones. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, y los rostros de los oficiales confirmaron lo que nadie quería aceptar. Lo que habían encontrado era parte de una historia que ya no era solo de desaparición, sino de tragedia. Una tragedia que apenas comenzaba a desplegar su espeluznante verdad. El hallazgo marcó un antes y un después en la investigación.
La búsqueda se transformó en una escena del crimen. Cada rincón del almacén, cada centímetro de terreno, fue inspeccionado con meticulosidad. La policía sabía que, desde ese momento, cada error podía costarles la posibilidad de hacer justicia. Y al otro lado del dolor, una comunidad entera comenzaba a enfrentarse a la pesadilla de descubrir que el mal podía habitar incluso entre los más cercanos. Los trabajadores del almacén salieron brevemente para tomar un café, sin imaginar que estaban a punto de presenciar algo que les marcaría para siempre. Frente a ellos, justo al lado del edificio, vieron lo que parecía ser un agujero recién cavado. La tierra removida y la forma irregular del terreno les llamó la atención. Se acercaron por curiosidad, pero lo que encontraron los dejó paralizados de horror. El cuerpo de una mujer estaba parcialmente enterrado en una tumba poco profunda. Sin dudarlo, llamaron de inmediato a la policía, que se presentó rápidamente en el lugar. Los agentes no tardaron en identificar a la víctima. Se trataba de la mujer que llevaban buscando sin descanso durante las últimas 2 semanas, Jennifer Brown. La noticia cayó como un balde de agua helada. El sheriff se encargó de comunicarle personalmente a la familia lo que se temían pero aún no querían creer. Jennifer había sido hallada sin vida, enterrada cerca de un almacén en Roseford, en el municipio vecino. La autopsia confirmó lo que muchos temían desde el principio. No se trataba de un accidente ni de una desaparición voluntaria. Jennifer había sido asesinada. Su muerte fue causada por asfixia. Además, presentaba 3 costillas rotas, evidencia clara de que hubo una lucha intensa. La joven madre había peleado por su vida. Con este hallazgo, la investigación dio un giro definitivo. Ya no era una búsqueda desesperada por una persona desaparecida, sino un caso de homicidio con todos los ingredientes de una tragedia desgarradora. La policía retomó los interrogatorios a familiares, amigos y conocidos de Jennifer. Pero, sorprendentemente, ninguna de esas entrevistas arrojó nueva información. No había sospechosos claros. El caso, que al principio parecía moverse con intensidad, comenzaba a enfriarse peligrosamente. La comunidad observaba con impotencia cómo la justicia parecía alejarse. Pero entonces, cuando la investigación parecía estancada, surgió una pista de una fuente inesperada. La policía, tras hacer un llamado público en medios de comunicación solicitando cualquier información que pudiera esclarecer el crimen, recibió una visita inesperada. La maestra de Noah. Ella recordó algo que, en su momento, no le pareció relevante, pero que, a la luz de los acontecimientos, cobraba un peso enorme. La docente relató que el pequeño Noah le había contado algo el 4 de enero, justo el día en que su madre fue reportada como desaparecida. Según el testimonio de la maestra, Noah le dijo que cuando Blair Watts lo recogió de la parada del autobús el 3 de enero, notó que Blair tenía consigo el teléfono personal de su mamá. El niño lo reconoció de inmediato. En la pantalla de bloqueo aparecía una foto suya de pequeño, una imagen familiar que no podía confundirse. Aquella confesión infantil, aparentemente inofensiva, se transformó en una revelación demoledora. La policía ya sospechaba que el asesino se había llevado el celular de Jennifer, el único objeto personal que no fue hallado en la casa. Ahora, con esa afirmación de Noah, la atención se centró por completo en Blair Watts. Lo que hasta entonces era solo una figura cercana en la historia, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. La policía comenzó a revisar minuciosamente la relación entre Jennifer y Blair. Al principio, parecía una amistad sólida, basada en la confianza mutua y en el cariño que ambos sentían por Noah. Pero con el tiempo, empezaron a surgir detalles inquietantes que ni los investigadores más curtidos esperaban. Bajo la superficie de esa supuesta amistad perfecta, se escondían tensiones, conflictos no resueltos y una dinámica que distaba mucho de ser saludable. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Y con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Blair Watts se tornaba más oscura. Lo que había empezado como una colaboración entre amigos, con hijos compartiendo juegos y tardes en común, ahora era el epicentro de un crimen que estremecía por su frialdad. Los investigadores sabían que ya no se trataba de buscar entre cientos de posibilidades. El círculo se había cerrado. Todo apuntaba hacia un mismo nombre. Y lo más perturbador de todo era pensar que, quizás, Jennifer había confiado hasta el final en la persona que terminó quitándole la vida. Mientras tanto,
Noah seguía siendo el eje emocional de la historia. Su inocente testimonio, dicho sin entender del todo su magnitud, se convirtió en la clave que encendió de nuevo la llama de la justicia. Ese pequeño detalle, una simple observación infantil, resultó ser más contundente que cualquier interrogatorio. Y con eso, la historia comenzó a desvelarse por completo, mostrando un rostro mucho más oscuro de lo que nadie habría imaginado. La relación entre Jennifer y Blair parecía sólida, construida a lo largo de años de amistad y convivencia. Sus familias se conocían, compartían momentos, y el vínculo que los unía era profundo, lleno de confianza y cercanía. Pero cuando los investigadores comenzaron a escarbar en los aspectos financieros de su conexión, descubrieron una verdad inquietante que se escondía detrás de esa fachada de lealtad y amistad. Lo que en apariencia era una alianza entre amigos terminó revelándose como el origen de una traición fatal. Blair Watts había sido dueño de un restaurante llamado Bird's Kitchen. Sin embargo, a principios de 2022, el negocio cayó en decadencia y cerró sus puertas. En busca de una segunda oportunidad, Blair recurrió a Jennifer. En agosto de ese mismo año, ella, queriendo ayudar a su amigo, decidió invertir en el resurgimiento del restaurante. Ambos firmaron un contrato en el que se estipulaba que Jennifer realizaría aportaciones económicas regulares, aproximadamente cada 6 semanas, con la finalidad de reconstruir Bird's Kitchen y ponerlo nuevamente en funcionamiento. Según el propio Blair, entre agosto y enero, Jennifer le entregó cerca de $36,000 para revivir el negocio. Además, tenían un acuerdo adicional. Jennifer transferiría otros $99,000 para cubrir los gastos necesarios del nuevo local. Blair encontró un nuevo sitio para el restaurante y debía usar parte de ese dinero para pagar el depósito, firmar el contrato de arrendamiento y reabrir Bird's Kitchen en enero de 2023. Pero lo que debía ser una oportunidad para resurgir se convirtió en una cadena de decisiones oscuras. Resultó que el dinero que Jennifer había entregado para la inversión fue desviado. Blair no lo usó para el negocio, sino para cubrir sus propios gastos personales. Los propietarios del inmueble con quienes había hecho el trato se dieron cuenta rápidamente de que Blair no estaba cumpliendo con sus obligaciones financieras. El 26 de diciembre de 2022, a tan solo días de lo que debía ser la reapertura, cancelaron el acuerdo. Blair quedó acorralado, sin dinero, sin restaurante, y con la presión de haber comprometido una cantidad importante de dinero ajeno. La policía empezó a considerar la posibilidad de que, en su desesperación, Blair hubiera tomado la decisión de acabar con la vida de Jennifer, en un intento desesperado por encubrir su fracaso y salvarse a sí mismo. Los investigadores se enfocaron entonces en el iPad de Jennifer, y lo que hallaron confirmó sus peores temores. El historial de transacciones reveló 2 transferencias bancarias, no autorizadas, por un total de $177,000 hacia Bird's Kitchen. Ambas se realizaron el 3 de enero, el mismo día que Jennifer fue vista por última vez. Estas transferencias no estaban contempladas en el acuerdo firmado entre ambos. Para colmo, se detectó que los intentos iniciales de enviar el dinero fallaron repetidamente, hasta que se desactivó el sistema de autenticación en 2 pasos del dispositivo, lo cual sugería que alguien había forzado el acceso al aparato. Este nuevo hallazgo reforzó aún más las sospechas contra Blair. La policía también entrevistó a los propietarios del local comercial con quienes Blair había intentado hacer negocio. Ellos revelaron algo clave. El 4 de enero, el mismo día en que Blair reportó la desaparición de Jennifer, se presentó ante ellos diciendo que ya tenía el dinero necesario para firmar el nuevo contrato. Los investigadores ya no tenían dudas. Todo apuntaba a que Blair Watts había asesinado a Jennifer Brown. Pero sabían que no sería fácil. Blair no confesaría. Así que necesitaban algo más, pruebas irrefutables, evidencias tan sólidas que no dejaran espacio a la duda. El caso comenzó a cerrarse lentamente como una trampa de acero. Las autoridades sabían que estaban frente a un individuo capaz de construir una mentira elaborada, fría y calculadora. Cada movimiento de Blair posterior al crimen parecía diseñado para cubrir sus huellas, para presentar una imagen de preocupación y apoyo, cuando en realidad había estado manipulando la situación desde el principio. Lo más escalofriante de todo era pensar que, incluso en medio del dolor de Noah y la desesperación de una comunidad que buscaba respuestas, Blair fingía ser un amigo preocupado, cuando ya sabía la verdad. Para los investigadores,
Cada prueba reunida era una pieza de un rompecabezas macabro. Las transacciones ilegales, la manipulación del iPad, el momento en que se presentó con dinero ante los arrendadores. Todo parecía cronometrado. Era como si hubiera planeado el crimen meticulosamente, creyendo que nunca lo atraparían. Pero no contaba con la inocencia de un niño, con la persistencia de una comunidad herida, ni con la paciencia de una policía decidida a encontrar justicia. El caso, que comenzó como una desaparición, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes que la región había presenciado en años. Mientras tanto, el recuerdo de Jennifer seguía vivo entre quienes la conocieron. Su sonrisa, su dedicación como madre, su deseo de ayudar a un amigo, fueron las cualidades que la definieron en vida. Y aunque le arrebataron la oportunidad de seguir adelante, la verdad, poco a poco, comenzaba a salir a la luz. Una verdad dolorosa, pero necesaria, porque detrás de cada crimen hay una historia. Y esta historia, la de Jennifer Brown, exigía justicia. El siguiente paso de los investigadores fue interrogar a la esposa de Blair, Tiara Taylor. Querían saber con precisión dónde se encontraba el día en que Jennifer desapareció. Tiara les explicó que el 3 de enero, Blair había ido a casa de los Brown alrededor de la 1 de la tarde y no volvió a su hogar, sino hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente, después de recoger a Noah en la parada del autobús. También les aseguró que esa misma tarde, su esposo había regresado brevemente a casa, pero volvió a salir alrededor de las 5 de la tarde y no regresó hasta altas horas de la noche. Esta franja horaria se volvió un punto clave en la investigación. Poco después, surgieron nuevos datos que comprometían aún más a Blair. La investigación reveló que esa misma noche, él pasó tiempo con su amante, Tatiana Garrett, pero no se reunió con ella sino hasta las 8 de la noche. Esto significaba que entre las 5 y las 8 de la noche, Blair no tenía coartada alguna. Los detectives, armados con pruebas y testimonios, comenzaron a reconstruir la posible cronología del crimen. Según su versión, Blair llegó a casa de Jennifer alrededor de la 1 de la tarde, mientras Noah se encontraba en la escuela. Fue en ese momento cuando, supuestamente, cometió el asesinato. Después de matar a Jennifer, Blair habría utilizado el iPad de su víctima para transferir fondos a su cuenta. Luego salió para recoger a Noah a las 4 de la tarde, como si nada hubiera pasado. Posteriormente, habría llevado al niño de regreso a la casa de su madre, y más tarde regresó a la escena del crimen para deshacerse del cuerpo. Lo trasladó hasta un terreno baldío en las cercanías de Roseford y lo enterró en una tumba poco profunda. Desde ahí, se dirigió al hogar de Tatiana Garrett, donde pasó el resto de la noche. Todo parecía calculado al detalle. Una operación fría y meticulosa que podría haber pasado desapercibida, de no ser por un error fatal. Ese error fue permitir que Noah viera el celular personal de su madre en manos de Blair. Aquella imagen, la foto de su infancia en la pantalla de bloqueo, fue lo que rompió el silencio. Fue el momento que conectó las piezas del rompecabezas y llevó a la policía directamente hasta él. Ya con suficiente evidencia para vincularlo al crimen, los investigadores decidieron reforzar aún más su caso. Querían pruebas irrefutables. Para ello, recurrieron a expertos forenses en video y a un perro entrenado especialmente para detectar olores cadavéricos en superficies cerradas. El animal fue llevado primero a la casa de Jennifer, donde pudo registrar su olor en el sitio exacto donde se cree que ocurrió el crimen, su cocina. Luego, el perro fue conducido hasta el automóvil de Blair. En cuanto se acercó, reaccionó de inmediato. El olor que había registrado en la casa también estaba presente en el vehículo. Esa reacción fue decisiva. Era la última pieza que los detectives necesitaban para confirmar lo que ya sospechaban. Blair Watts estaba involucrado directamente en la muerte de Jennifer Brown. Finalmente, el 8 de febrero, después de semanas de investigación, Blair fue arrestado y formalmente acusado de homicidio en primer grado, homicidio en tercer grado y robo. Actualmente se encuentra detenido en el Centro Correccional del Condado de Montgomery, sin derecho a fianza y en espera de su audiencia preliminar. Allí, ante la ley, deberá responder por sus actos. Lo que una vez fue una historia de amistad, apoyo y confianza mutua, terminó con una traición imperdonable y una vida truncada por la ambición y la desesperación. Los amigos de Jennifer, aún conmocionados, no podían comprender cómo alguien tan cercano a ella fue capaz de cometer semejante atrocidad.
Blair no solo le quitó la vida a una madre amorosa, sino que también destrozó la existencia de un niño que ahora tendrá que crecer con el recuerdo de una pérdida irreemplazable. Para muchos, este caso es una advertencia. A veces, el peligro no está en la oscuridad lejana, sino en la sonrisa de alguien en quien confiamos. Mientras la comunidad busca consuelo, también exige justicia. Jennifer era una mujer que dio todo por su hijo, que luchó por su futuro y que intentó ayudar a un amigo en apuros. Jamás imaginó que ese acto de bondad sería el que la pondría en peligro. Ahora, lo único que queda es honrar su memoria y asegurarse de que quien le arrebató la vida pague por ello. La verdad salió a la luz, y con ella, la esperanza de que la justicia prevalezca. Los amigos y familiares de Jennifer estuvieron al borde de la desesperación cuando confirmaron su muerte. Pero lo que verdaderamente destrozó sus corazones fue descubrir que el asesino no era un desconocido, sino alguien que formaba parte de su círculo más íntimo. Alguien en quien confiaban, que conocía a Jennifer y a su hijo, y que fingió ser su amigo mientras ocultaba un acto atroz. Aquel hombre que debía proteger y apoyar, terminó siendo el verdugo de una mujer que solo había querido ayudarlo. Ahora que se ha identificado al culpable y se le ha llevado ante la justicia, la familia siente una pequeña chispa de consuelo. La herida sigue abierta, pero al menos se ha hecho justicia. Tiffany Barón, una amiga cercana de Jennifer, fue quien habló en representación de la familia durante una entrevista. Con la voz quebrada y el dolor visible en sus ojos, expresó: «Todavía sueño con Jennifer. Noah sigue preguntando por su mamá, y no sé qué decirle». Esas palabras reflejan el vacío que ha dejado esta tragedia. Un niño sin su madre. Una familia sin respuestas fáciles. Si al finalizar el juicio Blair Watts es declarado culpable, pasará el resto de su vida tras las rejas. Su traición y crueldad no quedarán impunes. El caso se resolvió, en parte, gracias a la aguda observación de Noah, un niño de tan solo 8 años que, sin saberlo, vio aquello que los adultos no pudieron, el error fatal del asesino. Su testimonio fue la llave que abrió la puerta hacia la verdad. Y aunque su inocencia fue arrancada por el horror, su valentía ayudó a que la justicia siguiera su curso. La tragedia ocurrida en el municipio de Limerick es un recordatorio doloroso de que, incluso los crímenes más calculados, tarde o temprano salen a la luz. La maldad, por muy disfrazada que esté, siempre deja rastros. Y quienes actúan con mezquindad y deshumanización no pueden escapar para siempre. La ley, la verdad y la memoria de las víctimas siempre encuentran la forma de imponerse, aunque sea con el paso del tiempo. Jennifer Brown fue más que una víctima. Fue una madre ejemplar, una amiga leal y una mujer valiente. Su historia no solo sacudió a una comunidad entera, sino que dejó una enseñanza imborrable. El amor, la verdad y la justicia, incluso en medio del dolor, pueden triunfar sobre la traición más oscura. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a adentrarnos juntos en un caso estremecedor, uno que dejó una profunda herida en una comunidad entera. El caso de Jennifer Sabina. ¿Qué pudo llevar a un hombre, considerado por muchos como un esposo amoroso, a cometer un acto tan brutal contra su propia esposa? ¿Qué se oculta detrás de esa fachada de normalidad que muchas veces engaña incluso a los más cercanos? Muchos han oído hablar del trastorno psicológico conocido como trastorno de estrés postraumático, o por sus siglas, TEPT, pero pocos se detienen realmente a pensar en lo que implican esas palabras. Este término se utiliza para describir las secuelas mentales que deja una experiencia traumática, ya sea por un único evento violento o por una sucesión prolongada de situaciones extremas. Hablamos de enfrentarse cara a cara con la muerte, de presenciar atrocidades, de sobrevivir a accidentes, a desastres, a los horrores de la guerra. Este tipo de trastorno afecta gravemente a quienes han sido testigos del sufrimiento humano durante periodos prolongados. Es común entre militares que han estado en zonas de combate, expuestos al caos, a la violencia extrema y a la constante amenaza de perder la vida o ver morir a sus compañeros. Y aunque regresen a casa físicamente, muchas veces no logran volver del todo. Su mente sigue atrapada allá, en ese infierno que vivieron día tras día. Un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que cerca de 1/3 de los soldados que regresan de zonas de guerra padecen algún grado de trastorno de estrés postraumático. Pero lo más desgarrador es que no son solo ellos quienes sufren.
Sus familias, sus seres queridos, también viven el infierno. Intentan, con todo su amor, ayudarlos a sanar, a recuperar sus vidas, a volver a ser quienes eran. Pero a veces, simplemente, no lo logran. La familia de Benjamin Sabina, un veterano de guerra que sirvió en Irak, enfrentó esta lucha durante años. A pesar de todos sus esfuerzos, la enfermedad terminó por consumirlo todo. El caso de Jennifer Sabina conmocionó a la tranquila comunidad de Wauwatosa, en Wisconsin, no solo por la crueldad de los hechos, sino porque marcó un hito terrible. Fue la primera vez en la historia del pueblo que una agente de policía fue asesinada en acto de servicio. Detrás del titular, sin embargo, se escondía una historia trágica que se gestó durante casi una década, y que desembocó en la muerte de una mujer joven cuya vida parecía prometer tanto. Para entender cómo se llegó a este punto sin retorno, debemos retroceder al inicio. Conocer la historia de Jennifer y Benjamin, desde antes de que sus caminos se cruzaran. Solo así podremos comprender si existió alguna oportunidad para evitar esta tragedia. Jennifer Louise Sabina, de apellido Miller antes de casarse, nació en 1982 en el condado de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Era la hermana mayor en una familia de 2 hijos, y desde pequeña mantuvo una estrecha relación con su hermano menor, Jacob. Su infancia no fue fácil. Cuando Jennifer todavía iba a la escuela, sus padres decidieron separarse. El divorcio los quebró emocionalmente, y su padre se alejó completamente de sus vidas, mudándose a otro estado y desapareciendo de cualquier rol paterno. A partir de entonces, su madre tuvo que hacerse cargo de todo. Trabajaba jornadas interminables para sacar adelante a sus hijos. Pero no lo hizo sola. Jennifer, con apenas unos años encima, se convirtió en su brazo derecho. Ella mantenía la casa en orden, cocinaba, cuidaba a su hermanito y era un pilar en el hogar mientras su madre hacía todo lo posible por mantenerlos a flote. A pesar de las dificultades, Jennifer se destacaba en la escuela. Su compromiso con los estudios era admirable y soñaba con una carrera dedicada al servicio público, específicamente en el área de seguridad y justicia. Desde joven, tenía claro que quería convertirse en oficial de policía. Su vocación por ayudar a los demás era evidente. Por otro lado, Benjamin J. Sabina también nació en Milwaukee, y aunque era de la misma edad que Jennifer y asistieron al mismo instituto, nunca llegaron a conocerse personalmente durante su adolescencia. Tras graduarse de la preparatoria, Benjamin se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue enviado en 2 ocasiones a Irak, donde sirvió con valor, pero también con un altísimo costo personal. Durante su segunda misión, sufrió una grave conmoción cerebral, además de múltiples heridas en el cuerpo y extremidades. A raíz de estas lesiones, fue dado de baja honorablemente en el año 2005. Y fue entonces, en medio de la distancia y el aislamiento emocional que deja una guerra, cuando ocurrió el encuentro. Mientras estaba destacado en Irak, Benjamin decidió crear un perfil en una nueva red social que comenzaba a ganar popularidad rápidamente, Facebook. Sintiendo nostalgia por su lugar de origen, buscó personas de su ciudad natal. Fue así como, al recorrer perfiles de gente de Milwaukee, dio con el rostro de una mujer sonriente que capturó su atención. Su nombre era Jennifer. Le llamó tanto la atención su expresión serena y amable que no pudo evitar revisar su información personal. Al hacerlo, se dio cuenta de que habían asistido al mismo colegio. Sin embargo, no la recordaba de aquellos años. Tras pensarlo un poco, Benjamin tomó valor y decidió escribirle. Le envió un saludo amistoso. Se presentó como un infante de marina actualmente destinado en Irak, y le preguntó cómo estaba. Jennifer, al principio, fue cortés pero distante. Respondió con un mensaje breve, diciendo que se encontraba bien. Era evidente que no estaba interesada en mantener una conversación con un desconocido. Pero Benjamin no se dio por vencido. Benjamin no se rindió. A pesar de que Jennifer no respondía de inmediato, él persistió. Día tras día, le escribía mensajes cargados de calidez, de interés genuino, intentando poco a poco abrir una puerta en el corazón de aquella joven que lo había cautivado. Y funcionó. Con el tiempo, logró captar la atención de la chica de sonrisa luminosa. La frialdad inicial dio paso a una conversación fluida, donde comenzaron a compartir recuerdos del colegio al que ambos habían asistido, aunque nunca se hubieran cruzado allí. La charla se volvió más íntima,
más personal, y pronto nació entre ellos una conexión auténtica, un interés mutuo que fue creciendo con cada mensaje. Incluso empezaron a hacer planes para encontrarse en persona una vez que Benjamin regresara del servicio. Mientras tanto, Jennifer avanzaba con paso firme hacia su sueño. Tras haber terminado sus estudios en la Academia de Policía, recibió un riguroso entrenamiento especializado. Superó cada examen con determinación y finalmente logró lo que había anhelado desde sus años de juventud: convertirse en oficial de policía en su ciudad natal, Wauwatosa, en el condado de Milwaukee, Wisconsin. Ese era su propósito, su vocación, y se sentía inmensamente orgullosa. Le contó la noticia a Benjamin con emoción, y él, desde la distancia, la felicitó con sinceridad. Estaba verdaderamente feliz por ella. Pero la vida, como tantas veces, golpea cuando menos se espera. Benjamin tenía previsto regresar a casa en noviembre de 2005. Sin embargo, el destino cambió drásticamente en febrero de ese año, cuando él y varios compañeros fueron alcanzados por fuego de mortero. La tragedia fue devastadora. Casi todos los soldados que lo acompañaban murieron en el ataque. Benjamin sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Su rodilla prácticamente estalló por el impacto. Su brazo izquierdo fue desgarrado por metralla, quedando colgando apenas por unos tendones y un fragmento de piel. Además, sufrió heridas de metralla en el pecho y la cabeza, y una fuerte conmoción cerebral. Fue trasladado de urgencia a un hospital militar, donde los médicos trabajaron con precisión quirúrgica para salvar su vida. Cada parte de su cuerpo fue cuidadosamente reconstruida. Cuando lograron estabilizarlo, lo enviaron a Alemania para continuar con su tratamiento y un arduo proceso de rehabilitación. Lograron salvarle el brazo, aunque con sensibilidad y movilidad limitadas. La rodilla, sin embargo, presentaba un pronóstico sombrío. Los médicos creían que Benjamin jamás volvería a caminar. Durante todo este proceso, Jennifer se mantuvo a su lado, aunque fuera a través de palabras escritas. Cada día, sin falta, le enviaba mensajes llenos de fe, aliento y amor. Le decía que rezaba por su recuperación, que creía en los milagros, y que, de todo corazón, esperaba que él sanara. Y el milagro ocurrió. Poco a poco, Benjamin comenzó a mostrar signos de mejoría. Reaprendió a caminar, paso a paso, con un esfuerzo que solo un verdadero guerrero podría soportar. Tras meses de rehabilitación, fue trasladado a California, donde se encontraba la base de su unidad. Allí terminó con los trámites necesarios. Finalmente, pudo regresar a su hogar en Wauwatosa. Lo esperaban sus padres, y también Jennifer, con quien su vínculo se había vuelto cada vez más profundo. A su regreso, Benjamin continuó su rehabilitación. Sus músculos, antes debilitados, comenzaron a fortalecerse. Con disciplina y perseverancia, recuperó el movimiento de su brazo izquierdo. Contra todo pronóstico, también logró caminar, y más aún, comenzó a correr. Fue un renacer, un nuevo comienzo. Y entonces, se vieron por primera vez. En cuanto estuvieron frente a frente, lo supieron. No querían separarse ni un solo día. Pasaban todo su tiempo juntos, hablando de todo, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus heridas. Era como si sus almas se hubieran conocido desde siempre. Entre ellos nació una pasión profunda, genuina. Jennifer veía en él a un héroe, un hombre que había sobrevivido al infierno y regresado con el corazón abierto. Lo rodeaba de ternura, lo cuidaba, lo alentaba. Benjamin, por su parte, se sentía inmensamente agradecido por ese amor incondicional. Fue así como, a finales de 2005, Benjamin le propuso matrimonio. Jennifer aceptó sin dudarlo. No quisieron esperar demasiado. Se casaron la noche de Año Nuevo de 2006. Comenzaron el año unidos como marido y mujer, esperanzados, creyendo que podían superar cualquier obstáculo. Pero la guerra, aunque ya hubiera terminado en el campo de batalla, seguía librándose dentro de Benjamin. Las cicatrices físicas eran visibles, pero las heridas del alma eran aún más profundas. Benjamin padecía un trastorno de estrés postraumático severo, una condición compleja que no se manifestaba solo en pesadillas. El TEP se colaba en cada rincón de su vida diaria. Lo atormentaban los recuerdos, las imágenes del pasado, los sonidos que lo transportaban de nuevo a ese infierno de explosiones, gritos y muerte. Cada noche era una batalla.
La ansiedad comenzó a apoderarse de él con más fuerza. Los episodios de angustia se intensificaron, y con ellos llegaron experiencias psicóticas conocidas como flashbacks, recuerdos tan vívidos que lo transportaban de nuevo al campo de batalla, como si estuviera reviviendo cada horror una y otra vez. La depresión se volvió constante, profunda, corrosiva, y en la oscuridad de su mente empezaron a surgir pensamientos de autolesión, ideas que lo acechaban como fantasmas imposibles de espantar. Para Benjamin, cualquier ruido fuerte, un petardo estallando en la distancia, un avión sobrevolando el vecindario o incluso un portazo repentino, bastaba para activar la alarma en su cerebro. Era como si volviera a estar en Irak, rodeado de enemigos, bajo ataque. Aquellos ruidos que otros ignoraban, para él eran detonantes de una película de terror que no podía dejar de reproducirse en su cabeza. Durante años se sometió a tratamiento. Asistía a sesiones con especialistas, recibía terapia regularmente, y en ocasiones parecía que el trastorno cedía. Había periodos en los que mostraba mejoría, momentos de aparente calma que alimentaban la esperanza de sus seres queridos. Llegaron a creer que había logrado adaptarse a la vida civil, que el Benjamin roto por la guerra se estaba reconstruyendo poco a poco. Pero todo era una ilusión frágil. Según el propio Benjamin, durante los años de combate había presenciado la muerte de al menos 50 compañeros. Muchos de ellos eran amigos cercanos, hermanos de armas. Cada pérdida fue un golpe que se le quedó grabado en el alma. No los olvidaba. No podía. Jennifer y Benjamin solían asistir juntos a la iglesia. Él encontraba cierto alivio en la fe, una tregua momentánea frente a la batalla interior que libraba a diario. La combinación de terapias médicas y apoyo espiritual parecía estar funcionando. Por un momento, la recuperación pareció estar al alcance. Sin embargo, algunas de sus secuelas mentales se hicieron crónicas, resistiéndose a desaparecer por completo. Ambos eran jóvenes, llenos de sueños, de planes. Querían formar una familia, pero decidieron posponer la llegada de los hijos hasta que la salud de Benjamin se estabilizara. Creían que tenían toda la vida por delante, que el tiempo jugaba a su favor. Pero los años pasaban, y la estabilidad no llegaba. Para cuando se cumplieron 7 años desde su boda, la situación no había mejorado. Benjamin seguía prisionero de sus pesadillas. Los ataques de pánico continuaban. Los pensamientos oscuros también. No solo había perdido su carrera militar, tampoco lograba encontrar otro empleo que le permitiera sentirse útil, digno. Los días eran una repetición de frustraciones, silencios y temores. En 2012, todo empezó a desmoronarse con más rapidez. En octubre de ese año, Jennifer le confesó a su mejor amiga, Linda, algo que la tenía profundamente preocupada. Benjamin había adquirido un arma. Desde entonces, rara vez se separaba de ella. Dormía con el arma bajo la almohada, como si aún estuviera en combate, listo para defenderse en cualquier momento. Varias noches, Jennifer se despertaba sobresaltada por los gritos de su esposo. Él se incorporaba bruscamente, jadeando, con el arma en la mano, desorientado, sin saber en qué lugar del mundo se encontraba. En su mente, la guerra seguía viva, el enemigo lo acechaba. En esos momentos de confusión, ella hacía todo lo posible por calmarlo. Le hablaba con suavidad, lo abrazaba, intentaba recordarle que ya estaba a salvo, que estaba en casa. Pero los episodios se volvieron frecuentes. Los sedantes que el médico le había recetado apenas surtían efecto. Benjamin comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de acabar con su vida. En un intento desesperado por detener esa idea, Jennifer le dijo que si él se quitaba la vida, ella no podría seguir adelante, que no lo dejaría solo, que se iría con él. Fue una promesa hecha desde el amor, pero también desde la desesperación. Para entonces, ambos estaban en la treintena. Jennifer tenía un futuro brillante por delante. Era una policía respetada, condecorada por su servicio. Sus compañeros la apreciaban, sus superiores confiaban en ella, sus amistades la adoraban. En cambio, Benjamin recibía una pensión por discapacidad del gobierno. Su círculo social se limitaba a sus padres y a algunos miembros de la iglesia. La mayoría de las personas lo evitaban, le temían. Su comportamiento errático, su agresividad repentina, lo hacían parecer peligroso. Probablemente, además del trastorno de estrés postraumático y la depresión, Benjamin estaba enfrentando una crisis de identidad, una especie de colapso existencial.
Se sentía estancado, atrapado. Observaba cómo todos a su alrededor avanzaban, crecían, lograban cosas, mientras él seguía en el mismo lugar. Ni siquiera el cariño incondicional de su esposa parecía aliviar ese sentimiento. Por el contrario, comenzó a interpretar su apoyo como una especie de humillación. Lo consumía la culpa, la vergüenza. Se sentía menos. Un peso para todos. A principios de diciembre de 2012, Jennifer fue trasladada a turnos nocturnos. A partir de ese momento, comenzó a patrullar las calles de Wauwatosa desde el anochecer hasta el amanecer, velando por la seguridad de su comunidad. Aunque cumplía su deber con compromiso y seriedad, no dejaba de preocuparse por Benjamin. Le angustiaba dejarlo solo por las noches, temía que sufriera otro episodio, que se perdiera en sus recuerdos, y que nadie estuviera allí para ayudarlo. Y mientras se acercaba su 7º aniversario de bodas, la oscuridad que se había instalado en su hogar parecía haberse vuelto más densa, más opresiva, como si algo inevitable estuviera por ocurrir. Se acercaba la Navidad, y Jennifer pensaba en tomarse un respiro. Había comentado con una colega su deseo de planear unas vacaciones, de escapar por unos días a la costa, respirar aire marino, alejarse del peso de las noches largas y de la constante preocupación por su esposo. Quería cambiar de ambiente, relajarse. Era una ilusión sencilla, un anhelo de paz en medio del caos. El 17 de diciembre, compartió esos planes con entusiasmo. Pero ese descanso soñado jamás llegaría. Una semana más tarde, el destino escribiría una página trágica e imborrable en la historia de un pueblo que, hasta entonces, había sido sinónimo de tranquilidad. La noche del 23 de diciembre de 2012, en vísperas de Navidad, Jennifer se presentó a su turno nocturno como lo hacía siempre. Puntual, comprometida, profesional. Durante toda la noche, estuvo en constante comunicación con Benjamin. Le escribía mensajes con frecuencia, preocupada por su estado emocional, tratando de calmar sus miedos incluso desde la distancia. Pero cuando la madrugada comenzó a asomar, los mensajes se detuvieron. Jennifer dejó de responder. Benjamin, por su parte, continuó escribiéndole. Le preguntaba si todo estaba bien, pero ya no obtuvo respuesta. A las 5 de la mañana, el despachador de la central de policía intentó comunicarse con Jennifer. Lo intentó una vez, luego otra, y otra. No hubo contestación. Alarmado, activó el rastreo del vehículo patrulla que ella estaba utilizando esa noche. El sistema lo localizó en la estación de bomberos de la ciudad, situada a tan solo 5 minutos del cuartel policial. Era habitual que los agentes pararan ahí durante su turno para tomar un refrigerio o redactar reportes antes de finalizar su jornada. Pero esta vez, algo no estaba bien. Jennifer no respondía. Y eso nunca había pasado. Se envió a otro oficial para que se dirigiera de inmediato a la estación de bomberos. Lo que encontró al llegar fue una escena escalofriante. El coche patrulla de Jennifer estaba estacionado junto a la puerta trasera del edificio. A solo unos metros, sobre el pavimento cubierto de nieve fresca, yacía el cuerpo de la joven oficial. Su uniforme aún impecable contrastaba con el charco de sangre que la rodeaba. Había recibido múltiples disparos en la cabeza, a quemarropa. Su rostro estaba tan destrozado que apenas era reconocible. El horror era absoluto. El oficial que descubrió la escena notificó de inmediato a la central. Se desplegó una unidad forense y un equipo médico al lugar. Así, en la noche previa a la Navidad, Jennifer Sabina se convirtió en la primera agente de policía asesinada en servicio en la historia de Wauwatosa. El duelo fue inmediato, pero las sospechas no tardaron en surgir. Alrededor de las 6:30 de la mañana, Benjamin llamó a la estación. Preguntó por su esposa. Dijo que no lograba comunicarse con ella y quería saber si todo estaba bien. Le respondieron que había ocurrido un incidente, sin ofrecerle detalles, y le solicitaron que acudiera a la estación de inmediato. Llegó en menos de 30 minutos. Se veía nervioso, pero su actitud desconcertó a los oficiales. No formuló preguntas. No preguntó si su esposa estaba herida, ni siquiera si seguía con vida. Respondió de manera mecánica a las preguntas de rutina. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho durante la noche? ¿Cómo había pasado el tiempo mientras Jennifer trabajaba? Según su versión, tras despedirse de su esposa, fue brevemente a una tienda y luego regresó a casa.
Dijo que pasó el resto de la noche jugando videojuegos y enviándole mensajes a Jennifer, hasta que ella dejó de contestar. Legalmente, aún no se le podía imputar ningún delito. Solo se le podía interrogar. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de los agentes. Benjamin tenía raspones recientes en las manos y rastros de sangre seca en la piel. Cuando se le preguntó al respecto, respondió que sufría de trastorno de estrés postraumático y que, en ocasiones, el dolor físico lo ayudaba a recuperar el control. Pero lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Cuando finalmente le informaron que su esposa había muerto, Benjamin se derrumbó por completo. Se levantó de golpe, gritó con desesperación que no podía ser cierto, volcó una mesa y comenzó a golpearse contra la pared con los puños. Tuvieron que intervenir varios oficiales para contenerlo. Fue un estallido de dolor, o quizás, de algo más. La investigación comenzó de inmediato. En la escena del crimen, los investigadores encontraron una pista reveladora. La nieve recién caída registraba cada huella, cada paso, y en ella, solo había un único conjunto de huellas. Iban desde las marcas de neumáticos hasta la puerta trasera de la estación de bomberos, y luego regresaban al punto de partida. El asesino había actuado solo, y según el tamaño y forma de esas huellas, muy pronto los investigadores tendrían una idea clara de a quién pertenecían. Las huellas encontradas en la nieve fueron claras y contundentes, pertenecían a un adulto del sexo masculino. No había señales de una segunda persona. Solo un conjunto de pisadas que se dirigían del vehículo a la puerta trasera de la estación de bomberos, y luego regresaban. El asesino actuó solo. Pero lo más revelador llegó con el análisis balístico. Se determinó que se habían efectuado 5 disparos contra la oficial Jennifer Sabina. Lo impactante fue que los proyectiles provenían de 2 armas distintas. El primero, un arma de 9 milímetros. El segundo, su propia arma de servicio, la cual había sido sustraída por el agresor. Todos los disparos fueron dirigidos a la cabeza. 2 impactos en la parte posterior del cráneo y 3 en el rostro. Un acto de extrema violencia, de furia desmedida. No era un simple asesinato, era una ejecución cargada de odio, de resentimiento profundo, quizás de venganza. ¿Pero por qué? Jennifer no tenía enemigos. Todo aquel que la conocía hablaba bien de ella. Era admirada, respetada, querida. Nadie, absolutamente nadie, tenía una sola palabra negativa hacia su persona. No había un motivo evidente. No había un conflicto conocido. Sin embargo, alguien había querido borrar su rostro del mundo. Ese mismo día, las autoridades solicitaron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las calles cercanas a la estación de bomberos. Las imágenes revelaron algo inquietante. Como era de esperarse, las calles del pequeño pueblo estaban casi desiertas durante esas horas de la madrugada. Pero a eso de las 4 de la mañana, un vehículo llamó la atención. Un Toyota Prius negro, con vidrios polarizados y rines oscuros, apareció en escena. Se estacionó frente a la estación, desapareció momentáneamente del campo visual, y poco después volvió a verse, alejándose rápidamente en dirección al domicilio de Benjamin Sabina. Lo más alarmante fue que Benjamin llegó esa misma mañana a la estación de policía, conduciendo ese mismo Prius negro. Ya no había lugar para dudas. Fue inmediatamente arrestado como principal sospechoso. Su hogar fue sometido a una minuciosa inspección. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron evidencia perturbadora. En la sala, la pared presentaba múltiples agujeros, claramente hechos a puñetazos. Alrededor de ellos había rastros visibles de sangre seca. Sin necesidad de análisis forense, se podía deducir que allí se había lesionado las manos, probablemente la noche anterior. En la puerta del refrigerador, había notas adhesivas de colores. Era una costumbre entre ellos dejarse mensajes escritos. Las de Jennifer estaban llenas de afecto, de palabras dulces, de recordatorios cariñosos. Las de Benjamin, en cambio, eran secas, impersonales, algunas tan forzadas que parecían frases extraídas de novelas cursis, carentes de emoción auténtica. En uno de los cajones del vestidor, se halló un casquillo percutido de pistola calibre 9 milímetros. Poco después, el arma correspondiente fue localizada dentro del buró de noche, en el lado donde dormía Benjamin. Faltaba, sin embargo, el arma reglamentaria de Jennifer. La búsqueda fue extensa,
paciente. Finalmente, los investigadores encontraron el arma escondida en un ducto de ventilación, justo bajo el techo de la casa. Las pruebas periciales lo confirmaron. Esa fue la pistola utilizada para asesinarla. Con todas las pruebas en su contra, Benjamin fue confrontado. Al principio, repitió su versión original. Dijo que nunca había salido de casa esa noche, que había jugado videojuegos, que había estado chateando con Jennifer hasta que ella dejó de contestar. Negó rotundamente tener algo que ver con su muerte. Afirmó que la amaba, que jamás le habría hecho daño. Pero cuando le mostraron la evidencia irrefutable, su defensa se vino abajo. Rompió en llanto. Comenzó a hablar. Y lo que confesó dejó a todos helados. Contó que llevaba años luchando contra múltiples manifestaciones del trastorno de estrés postraumático, que ni el amor incondicional de su esposa, ni las sesiones con terapeutas, ni las oraciones en la iglesia, habían logrado curarlo. Que últimamente los pensamientos de suicidio se habían vuelto más intensos, más insistentes. Que le había contado a Jennifer sus intenciones, y que ella, con lágrimas en los ojos, le rogó que no lo hiciera. Que si él se quitaba la vida, ella lo seguiría. Benjamin interpretó aquellas palabras de una forma oscura, torcida. Aseguró que, al ser ambos personas profundamente religiosas, sabía que el suicidio condenaría el alma de Jennifer al infierno eterno. Y entonces, según él, tomó una decisión que llamó un acto de misericordia. Decidió que él cargaría con el pecado, que él asumiría la culpa, que la mataría antes de que ella atentara contra su vida, y que después, él también se quitaría la suya. Afirmó que conocía los hábitos de su esposa. Sabía que al terminar su turno, ella pasaba por la estación de bomberos a escribir su reporte. Y aquella madrugada, la esperó. Durante varios días, Benjamin observó los movimientos de su esposa con precisión calculada. Necesitaba confirmar el lugar exacto y el momento en que ella solía estacionar su patrulla al final de cada turno. Quería estar seguro. Planeaba cada detalle. La noche del 23 de diciembre, llegó con antelación. Faltaban 15 minutos para que Jennifer terminara su jornada. Se posicionó junto a la entrada trasera de la estación de bomberos, el sitio habitual donde ella paraba. Estaba decidido. Cuando la vio acercarse, actuó sin titubear. Sacó el arma de 9 milímetros que había llevado desde su casa y disparó 2 veces a la cabeza. Luego, según su versión, Jennifer intentó darse la vuelta y sacar su arma de servicio, la cual él le arrebató y usó para disparar 3 veces más, también a la cabeza. Pero los forenses lo desmintieron con contundencia. Los expertos concluyeron que los 2 primeros disparos fueron instantáneamente mortales. Jennifer jamás tuvo oportunidad de moverse, mucho menos de intentar defenderse. Los 3 disparos adicionales fueron hechos cuando ella ya yacía en el suelo, sin vida. Los impactos mostraban un patrón claro. El rostro había sido desfigurado deliberadamente. Un acto cruel, violento, que obligó a la familia a cerrar el ataúd en su funeral. Una mutilación que revelaba odio o desesperación. El juicio no tardó en llegar. Ante la montaña de pruebas, Benjamin terminó por declararse completamente culpable, pero atribuyó sus actos a una grave enfermedad mental. Afirmó que no tenía conciencia de lo que hacía. Por ello, el tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica exhaustiva. El resultado fue claro. Si bien el acusado padecía de un trastorno de estrés postraumático severo y complejo, su juicio estaba intacto. Sabía exactamente lo que hacía. No solo había planeado el asesinato con antelación, también había intentado borrar sus huellas, esconder las armas y fingir que nada había ocurrido. Incluso, después del crimen, siguió enviando mensajes al celular de su esposa, como si aún estuviera viva, intentando mantener una fachada para evitar sospechas. Durante el juicio, salieron a la luz varios testimonios escalofriantes. Compañeros y amigos de Jennifer declararon que Benjamin era profundamente celoso. Le molestaba el éxito profesional de su esposa, la admiración que despertaba entre sus colegas. Su inseguridad crecía con cada reconocimiento que ella recibía. Se sentía opacado, reemplazado, disminuido. Temía que ella lo abandonara en cualquier momento, rodeada como estaba de hombres jóvenes, saludables, sin traumas ni limitaciones físicas. Su ansiedad se transformó en paranoia, su amor en obsesión. Y esa espiral lo arrastró hasta la tragedia.
Benjamin compareció ante el tribunal esposado y en silla de ruedas, inmovilizado por su propia conducta. Intentos constantes de hacerse daño lo obligaron a ser vigilado las 24 horas. Lloró. Pidió perdón a la madre de Jennifer. Dijo que si pudiera volver atrás, jamás le habría hecho daño a la mujer que más lo amó. Aseguró, entre lágrimas, que aún la amaba. Pero el arrepentimiento no bastó para evitar el castigo. En junio de 2013, fue hallado culpable de asesinato premeditado en primer grado. Pese a sus problemas mentales, fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional solo después de 35 años de encierro. En un momento de gran conmoción en la sala, la madre de Jennifer tomó la palabra. Afirmó que perdonaba a su yerno y dejaba su destino en manos de Dios. Por su parte, la madre de Benjamin explicó al jurado que su hijo había regresado de la guerra como un hombre distinto, destruido por dentro, sin rumbo, con un alma hecha trizas. Ella, junto a Jennifer, había intentado salvarlo, pero la oscuridad lo había consumido por completo. La muerte de Jennifer Sabina desató además una intensa polémica a nivel nacional. En Washington, D.C., un monumento honra a los agentes caídos en cumplimiento del deber. Inicialmente, se decidió no incluir su nombre, debido a las circunstancias particulares de su asesinato. Pero esa decisión generó una ola de protestas. Ciudadanos de Wisconsin firmaron peticiones masivas, exigieron justicia y reconocimiento. Finalmente, gracias a la presión colectiva, el nombre de Jennifer fue grabado en el muro, donde siempre debió estar. Su sacrificio, aunque marcado por una tragedia indescriptible, no será olvidado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que estremeció a todo México, una historia desgarradora que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, el caso de Salma Montes. ¿Por qué una joven estudiante tuvo que pagar con su vida el precio de su libertad? ¿Qué llevó a esta tragedia que aún provoca indignación? Esta es una de esas historias que duele contar, pero que merecen ser conocidas, porque el silencio es cómplice. La víctima fue una joven de apenas 22 años, estudiante de Derecho, con una vida llena de sueños por cumplir. Su único crimen fue haber tenido el valor de romper su compromiso con un hombre que la maltrataba. Por atreverse a liberarse de ese ciclo de violencia, pagó el precio más alto, su vida. La brutalidad de su asesinato conmocionó al país entero. Y lo más perturbador es que su verdugo, con el apoyo de personas cercanas, creía que lograría salir impune. Pero el destino, cruel e irónico, tenía otros planes. Porque Salma, precisamente, estudiaba una carrera enfocada en combatir los crímenes cometidos contra mujeres. ¿Quién era realmente Salma Montes? Nuestra protagonista nació el 18 de noviembre de 1996, en la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua, al norte de México. Su nombre completo era Salma Yajaira Montes Soto. Era la menor de 2 hijas. Desde pequeña compartió una relación muy cercana con su hermana mayor, Karen. Su padre, Gabriel, murió de un infarto cuando Salma apenas tenía 4 años y Karen solo 8. Desde entonces, su madre, Soledad, asumió sola la tarea de criar a sus hijas, entregándoles todo su amor y dedicación. Nunca volvió a casarse. Vivía por ellas y para ellas, dispuesta a sacrificarlo todo con tal de que no les faltara nada. Salma creció como una niña dulce, sociable y generosa. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una palabra amable para quienes la rodeaban. Era conocida por su carácter alegre, por su amor hacia los animales y por su disposición para ayudar a los demás sin dudarlo un segundo. Sus amigos la describen como una joven de complexión pequeña, cabello castaño oscuro, y unos ojos grandes llenos de vida y ternura. Una cicatriz en forma de luna creciente adornaba su ceja derecha, recuerdo de una caída en su infancia mientras jugaba en los columpios con su hermana. Lejos de opacar su belleza, esa marca se convirtió en una especie de sello distintivo. Durante su adolescencia, como muchas chicas de su edad, decidió hacerse algunos pequeños tatuajes. Cada uno tenía un significado personal que representaba fragmentos de su mundo interior. Aunque su madre tenía una visión más conservadora de la vida, nunca le prohibió expresarse. Al contrario, la apoyaba y la escuchaba, fortaleciendo así una relación madre-hija que era profunda y sincera. Salma no era la alumna más brillante de la clase,
pero siempre fue aplicada y constante. Su sueño era estudiar una carrera universitaria, aunque sabía perfectamente que su familia no tenía los recursos económicos para costear una educación superior. Aún así, no se rindió. Luchó con fuerza por conseguir una beca. Con esfuerzo y dedicación, lo logró. Fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más prestigiosas del país. Allí ingresó a la Facultad de Derecho, eligiendo como especialidad los delitos cometidos contra mujeres. Ella no lo sabía entonces, pero estaba escribiendo las primeras páginas de una historia tan luminosa como trágica. En el año 2016, cuando Salma tenía 20 años, conoció a un hombre que cambiaría su destino para siempre. Su nombre era Kevin Gualberto Pilser. Él tenía 5 años más que ella y trabajaba como cocinero en un pequeño establecimiento de comida. Soñaba con abrir su propio restaurante, pero sus inicios habían sido muy distintos. Antes de entrar al mundo culinario, Kevin trabajaba como carnicero, aprendiendo el oficio en el negocio familiar, donde se dedicaba a despiezar reses. Kevin era, en apariencia, un joven simpático, educado, atractivo y con buen porte. Sabía cómo dar una buena impresión. Para Salma, parecía alguien en quien se podía confiar. La relación comenzó de manera inocente, con una amistad que pronto se transformó en algo más profundo. Pese a la diferencia de edad, el vínculo entre ambos creció con rapidez, y en menos de un año se comprometieron formalmente. La familia Pilser no tardó en aceptar a Salma con los brazos abiertos, a pesar de que la situación económica de la joven era mucho más modesta que la de ellos. Les agradaba su energía, su sonrisa, su forma de ser. Estaban convencidos de que esa chica tenía un efecto positivo en Kevin, quien parecía transformarse cuando estaba con ella. A su lado, él irradiaba felicidad, pero nadie imaginaba la oscuridad que se ocultaba tras esa fachada de cortesía. Pero había otra razón, una mucho más oscura, de la cual la familia Pilser prefería no hablar. Con el tiempo se supo la verdad. Kevin tenía ataques recurrentes de agresividad, explosiones de ira que estallaban sin previo aviso y que sufría cualquiera que estuviera cerca en el momento equivocado. Era como una bomba de tiempo. Sin embargo, tras el compromiso con Salma, todos pensaron que él había cambiado. Parecía más tranquilo, más contenido. Pero la realidad era otra. Soledad y Karen, la madre y la hermana de Salma, nunca estuvieron convencidas del todo. Algo en ese joven no les inspiraba confianza. Y con el paso de los días, lo que empezó como una sospecha se transformó en una angustia profunda. Ambas notaron un cambio drástico en el comportamiento de Salma. Aquella muchacha extrovertida, siempre risueña, llena de energía, comenzó a volverse callada, distante, ausente. Lloraba con frecuencia y se encerraba durante horas en su cuarto. La chispa en sus ojos se apagó. Intentaban hablar con ella, saber qué le pasaba, pero Salma insistía en que todo estaba bien. Les repetía una y otra vez que solo estaba estresada por la universidad, que eran cosas normales. Pero no lograban creerle. A veces, aparecían moretones en sus brazos, en su rostro o en sus piernas. Ella los ocultaba con ropa larga, maquillaje o peinados que le cubrían la piel. Y cuando le preguntaban directamente, simplemente desviaba la mirada, evadiendo cualquier explicación. Cuando Salma anunció que había aceptado la propuesta de matrimonio de Kevin, su familia no pudo contener su asombro ni su indignación. No entendían cómo podía comprometerse con un hombre que, claramente, la estaba maltratando. Intentaron hacerla entrar en razón, le suplicaron que no lo hiciera, que se protegiera. Pero la joven, enamorada y aferrada a una esperanza ingenua, estaba convencida de que Kevin cambiaría. Quería creer que el amor todo lo podía, que todo ese dolor era parte del pasado. Pero el tiempo demostró lo contrario. Kevin no solo no cambió, sino que empeoró. Se volvió cada vez más agresivo, más posesivo. Su nivel de control llegó a extremos enfermizos. Le prohibía hablar con compañeros varones, no le permitía participar en grupos de estudio y exigía reportes constantes sobre su ubicación y compañía. Si ella no respondía de inmediato, la reacción era brutal. Las discusiones eran constantes, y más de una vez, los gritos terminaban en golpes. A finales de marzo de 2019, después de una violenta pelea en la que Kevin volvió a golpearla, Salma tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre.
rompió el compromiso. La boda estaba planeada para dentro de 2 meses, pero ella ya no podía más. No quería vivir el resto de su vida atrapada en ese infierno. Para Kevin, esa ruptura no fue solo dolorosa, fue una humillación personal. No era amor lo que lo movía, sino su necesidad de control. Al principio, intentó recuperarla, pero lo hizo con amenazas y órdenes. Le exigía que volviera con él. Cuando se dio cuenta de que Salma no cedería, cambió de estrategia. Se disfrazó nuevamente de aquel joven encantador de los inicios, amable, atento, comprensivo. Le propuso seguir en contacto como amigos. Poco a poco, logró restablecer la comunicación, disfrazando sus intenciones reales. Unas semanas después de la ruptura, parecía que ambos habían llegado a una tregua. Hablaron con calma, intercambiaron palabras cordiales. Salma, por su parte, se concentraba completamente en su carrera. Estaba en plena preparación para la defensa de su tesis, hacía prácticas profesionales y apenas tenía tiempo para pensar en el pasado. El 31 de mayo, un viernes, Salma recibió una llamada inesperada de Kevin. Él le pidió que se vieran esa misma noche. Ella, distraída por la rutina académica y con la guardia baja, aceptó. No lo vio como una amenaza. Lo conocía. O eso creía. Acordaron encontrarse en el estacionamiento detrás del Museo de Historia Natural, en el noreste de la ciudad. Kevin trabajaba cerca de ahí y solía dejar su vehículo en ese lugar. Un amigo cercano de Salma, de nombre Violeta, la llevó en auto hasta el punto de encuentro. Como era viernes por la noche, se despidieron hasta el lunes, con la intención de verse en la biblioteca para estudiar. En el estacionamiento se encontraba una camioneta Ford Transit, propiedad de los padres de Kevin y que él utilizaba como transporte personal y de trabajo. Todo parecía normal. Kevin estaba por llegar. Salma se acercó a la camioneta, mientras su amiga se retiraba. Fue la última vez que alguien la vio con vida. A partir de ese momento, comenzó una angustiante pesadilla, la desaparición de una estudiante que tenía toda la vida por delante. Cuando Salma no regresó esa noche a su casa, cuando Salma no regresó a casa, su madre y su hermana supieron de inmediato que algo no andaba bien. Era costumbre de Salma avisar cada vez que se quedaba fuera hasta tarde o cuando planeaba pasar la noche con alguna amiga. Siempre avisaba. Siempre. Pero esta vez, no hubo mensaje, ni llamada, ni siquiera una nota. Y lo más inquietante, su teléfono celular estaba apagado. Soledad y Karen intentaron comunicarse con ella sin descanso durante varias horas. La desesperación fue creciendo con cada tono sin respuesta. Comenzaron a llamar a sus amigas, a sus compañeros, a cualquier persona que pudiera haber estado en contacto con ella. Pero nadie sabía nada. Nadie había hablado con Salma. Fue entonces cuando llamaron a Violeta, la amiga más cercana de Salma. Y la verdad las golpeó como un balde de agua helada. Violeta les confesó que había llevado a Salma esa misma noche a encontrarse con su exnovio Kevin, en el estacionamiento junto al Museo de Historia Natural. No tenían idea de esa cita. Salma había preferido no decir nada para no preocuparlas, pero ahora ya era demasiado tarde. Al escuchar eso, el miedo se transformó en pánico. Soledad y Karen comprendieron que algo terrible había ocurrido. Sin perder un minuto, salieron de su casa en plena madrugada y se dirigieron a la estación de policía para reportar la desaparición. Les contaron todo: la relación de violencia que había sufrido Salma, el compromiso roto, las amenazas veladas, los cambios en su conducta, y por supuesto, el encuentro con Kevin. Para su alivio, los agentes tomaron la denuncia con seriedad. Era evidente que había suficientes señales de alarma. De inmediato comenzaron con las primeras diligencias. Lo primero fue interrogar a Violeta, la última persona que había visto a Salma con vida. La joven repitió su testimonio. Dejó a su amiga en el estacionamiento, vio cómo se dirigía hacia la camioneta blanca de Kevin y luego se fue. Unas horas después, el celular de Salma se apagó y ya no volvió a encenderse. La policía localizó a Kevin a la mañana siguiente. Al principio, él afirmó con naturalidad que sí, había visto a Salma esa noche. Hablaron un rato, según él, y luego cada quien se fue por su lado. Dijo que no sabía nada más, pero algo en su tono, en sus palabras, en su actitud, no convencía a los investigadores. Parecía esconder algo.
Sin embargo, no había pruebas concretas en su contra, solo sospechas, y no habían pasado ni 24 horas desde la desaparición. Aún existía la esperanza de que Salma estuviera bien, de que simplemente se hubiera ido a despejarse y pronto regresara a casa. Ante la falta de indicios claros, las autoridades no podían proceder con arrestos ni cateos. Así que se limitaron a entrevistar a conocidos, a revisar los alrededores y a recoger testimonios. Pero afuera, la búsqueda ya se había extendido. Compañeros, amigos y familiares de Salma comenzaron una campaña urgente por su localización. Tapizaron las calles con carteles que mostraban su rostro. Difundieron publicaciones en redes sociales pidiendo información. El rostro de Salma, una joven delgada, de piel clara, ojos marrones y cabello castaño, se convirtió en un símbolo de la angustia colectiva. En los carteles se destacaban señales particulares: una pequeña cicatriz sobre la ceja, 3 corazones tatuados en el abdomen, notas tatuadas en el brazo derecho, y su mochila de tela, donde siempre cargaba sus libros, apuntes y credencial de estudiante. Pero el 7 de junio de 2019, esa esperanza se desmoronó. A varios kilómetros de la autopista principal, a la orilla de un canal rodeado de maleza y tierra seca, se realizó un hallazgo macabro. Un cuerpo humano, en avanzado estado de descomposición, fue descubierto por un grupo de trabajadores de mantenimiento que realizaban labores en la zona. Lo que vieron los dejó sin palabras. La escena era espantosa. El cadáver presentaba señales de una violencia inimaginable. Las manos habían sido amputadas. En varias zonas del cuerpo, la piel había sido arrancada. El cabello estaba quemado casi por completo. Y el rostro había sido desfigurado con tal saña que era imposible identificar a la víctima a simple vista. Además, le habían arrancado todos los dientes. No había ropa. No había objetos personales. Nada que ayudara a una identificación rápida. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una profunda herida en el cuello, causada por un arma blanca muy afilada. El corte había atravesado la arteria carótida, provocando una hemorragia fatal en cuestión de minutos. El resto de las lesiones, según los peritos, fueron infligidas después de la muerte. Todo indicaba que el asesino había hecho lo posible por borrar cualquier rastro de identidad, sin huellas dactilares, sin dentadura, sin marcas visibles. Quería que ese cuerpo jamás fuera reconocido. Pero los expertos forenses coincidieron en un dato crucial. Se trataba de una mujer joven, entre 20 y 25 años de edad. De inmediato, se planteó la hipótesis más temida. Ese cuerpo podría ser el de Salma Montes, la joven estudiante que llevaba una semana desaparecida y cuyo caso ya había sacudido a la comunidad entera. El caso comenzó a replicarse rápidamente en los medios de comunicación. Las imágenes de la joven desaparecida, las súplicas de su familia y la brutalidad del hallazgo ocuparon titulares a nivel nacional. La madre y la hermana de Salma fueron convocadas por las autoridades para realizar la identificación oficial del cuerpo. Pero cuando vieron el cadáver destrozado, irreconocible, se negaron rotundamente a aceptar que esa figura inerte pudiera ser su Salma. No era solo negación, era un rechazo visceral, alimentado por el dolor, por la incredulidad de pensar que alguien hubiese sido capaz de hacerle eso a una persona tan noble, tan compasiva, tan llena de luz. Para confirmar la identidad de forma irrefutable, se requería una prueba de ADN. Pero el problema era que la familia Montes no contaba con los recursos económicos necesarios para pagar un análisis en un laboratorio privado. Así que el estudio fue realizado por una dependencia estatal, cuyo equipo era antiguo y con tecnología limitada. Los peritos advirtieron que existía una posibilidad considerable de error. A pesar de eso, los resultados del análisis confirmaron que el cuerpo encontrado pertenecía a Salma Yajaira Montes Soto. Pero su madre y su hermana no podían aceptarlo. Algo en su corazón se negaba a rendirse. Por eso, con el dolor aún a flor de piel, recurrieron a las redes sociales y comenzaron una campaña para recaudar fondos y realizar un segundo análisis, esta vez en un laboratorio privado con tecnología moderna y mayor precisión. En cuestión de días, cientos de personas conmovidas por la tragedia respondieron con solidaridad. El dinero fue reunido rápidamente. El segundo estudio se llevó a cabo. Y con él, la última esperanza fue destruida. El resultado fue el mismo. El cuerpo mutilado era, sin lugar a dudas, el de Salma.
La confirmación final cayó como una losa sobre sus seres queridos. El duelo comenzó, pero también el clamor por justicia. Desde el principio, familiares y amigos cercanos aseguraron que Salma no tenía enemigos, que era incapaz de meterse en problemas o provocar a alguien. Sin embargo, todos coincidían en señalar la misma figura: Kevin Pilzer, el exnovio con quien había terminado su compromiso tan solo un mes antes de desaparecer. Soledad y Karen relataron con firmeza los abusos que su hija había sufrido a manos de él. Golpes, insultos, control. Por eso rompió el compromiso. Por eso intentó alejarse. Era lógico pensar que Kevin debía ser el principal, si no es que el único sospechoso. Pero la realidad fue otra. Mientras no se confirmó la identidad del cuerpo, Kevin permaneció libre. Su casa no fue registrada. Su camioneta no fue inspeccionada. Ninguna de sus pertenencias fue sometida a peritaje. Y durante ese tiempo, tuvo toda la oportunidad para borrar huellas, destruir pruebas, desaparecer evidencias. Fue apenas 2 semanas después de la desaparición de Salma, y 1 semana después del hallazgo del cadáver, cuando las autoridades decidieron finalmente arrestar a Kevin Pilzer. Se le imputaron cargos por secuestro y homicidio con saña de su exnovia. El joven, al ser detenido, negó rotundamente su responsabilidad, pero declaró que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. Fue entonces cuando presentó una nueva versión de los hechos. Su relato, sin embargo, cambió radicalmente respecto a lo que había dicho antes. Según esta nueva versión, la noche del 31 de mayo se reunió con Salma en el estacionamiento. Como ya había contado, estaban conversando de forma tranquila cuando, de pronto, apareció otro hombre. Kevin aseguró que se trataba del nuevo novio de Salma. Según él, el sujeto se llenó de celos al verlos juntos, y sin decir palabra le soltó un puñetazo a la joven en el rostro. Kevin declaró que, al ver eso, intervino para defender a Salma. Le gritó que se metiera a la camioneta y se refugiara allí mientras se enfrentaba al agresor, como todo un hombre. Dijo que comenzó una pelea, pero que Salma, nerviosa, salió corriendo de la camioneta y desapareció. Esa fue su versión. Pero las autoridades no creyeron en esa historia improvisada. La evidencia forense comenzó a hablar por sí sola. Los expertos determinaron que la persona que había mutilado el cuerpo tenía conocimientos avanzados de anatomía. Las manos habían sido amputadas con cortes limpios sobre las articulaciones. La piel fue removida con precisión quirúrgica, especialmente en las zonas donde había tatuajes y marcas visibles. Todo indicaba que el asesino quiso evitar a toda costa que el cuerpo pudiera ser identificado. Un acto premeditado y meticuloso. Y Kevin Pilzer, además de haber trabajado como cocinero, tenía un pasado como carnicero. Su familia poseía una carnicería, y él había pasado años aprendiendo a despiezar animales. Tenía experiencia, técnica, fuerza y conocimiento anatómico. La fiscalía se aferró a este detalle. Era demasiado relevante para ignorarlo, pero los abogados defensores se apresuraron a desacreditarlo, alegando que no era más que una coincidencia, y que no podía tomarse como prueba en un tribunal. Lo cierto es que cada nueva declaración de Kevin lo hundía más. Su versión era inconsistente, contradictoria, llena de huecos, pero aún faltaba mucho por descubrir. La versión de Kevin continuó con un relato que, más que aclarar, levantó aún más sospechas. Afirmó que, después de intervenir en la supuesta pelea entre Salma y su nuevo novio, la joven había salido corriendo de la camioneta y le había suplicado que no lastimara a su acompañante. Luego, según él, ambos se marcharon juntos del lugar y él simplemente regresó a su casa. Insistió en que no sabía más, que no había hecho nada. Los padres y la abuela del acusado, llamados como testigos, respaldaron su versión. Dijeron que Kevin regresó a casa alrededor de la medianoche, que se cambió de ropa y luego salió nuevamente, esta vez con su nueva novia, una joven llamada Consuela. Poco después, esta tal Consuela apareció voluntariamente en la estación de policía para confirmar el supuesto alibi. Declaró que estuvo con Kevin la noche del crimen, y que era imposible que él hubiera cometido el asesinato. Pero entonces ocurrió algo que quebró la aparente calma de su coartada. Las autoridades incautaron la camioneta Ford Transit, la misma en la que Kevin solía desplazarse, y realizaron una inspección exhaustiva. Allí, en el interior del vehículo,
Se encontraron rastros de sangre. Aunque estaban lavados, las pruebas forenses determinaron que pertenecían a Salma Montes. Ante esta evidencia, Kevin intentó justificar lo hallado con una explicación improbable. Dijo que, durante el altercado con el supuesto novio celoso, Salma había sufrido una hemorragia nasal y que probablemente dejó gotas de sangre en la camioneta mientras se refugiaba de la pelea. Pero el problema era que ese novio celoso no existía. Nunca apareció. Kevin no pudo describirlo físicamente. No recordaba su nombre, su edad, ni ningún detalle relevante. La policía intentó localizarlo, pero no había nadie con esas características en el entorno de Salma. Además, amigos y familiares de la joven fueron contundentes. Tras su ruptura con Kevin, Salma no había comenzado ninguna nueva relación. Estaba completamente dedicada a sus estudios. Se encontraba redactando su tesis, preparándose para la defensa de su título. No tenía tiempo para una nueva pareja, y mucho menos para conflictos sentimentales. A pesar de la sangre hallada, del pasado violento, de las contradicciones en su testimonio, y de la nula existencia de este otro hombre, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía no eran concluyentes. Consideraron que no eran suficientes para emitir una sentencia condenatoria. En agosto de 2019, Kevin Pilzer fue absuelto y puesto en libertad. Así, el único sospechoso del crimen más atroz de los últimos años, caminó fuera del tribunal sin que nadie pudiera detenerlo. Pero lo más indignante vendría después. Apenas recuperó su libertad, Kevin desapareció. Dejó la ciudad en cuestión de horas. Durante más de 6 meses, no se supo nada de él. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una sola pista sobre su paradero. La familia de Salma, destrozada por el dolor, sintió como la justicia les daba la espalda. El único acusado había escapado, con la bendición de las autoridades. La indignación no tardó en encenderse. El caso de Salma había sacudido al país entero. Su historia ocupó portadas, noticieros, redes sociales. Durante 2 meses, su nombre estuvo en boca de todos. Y pronto, cientos de personas comenzaron a movilizarse. Ciudadanos, estudiantes, activistas y colectivos feministas salieron a las calles en marchas espontáneas, exigiendo justicia. Pedían la reapertura del caso. Exigían que Kevin Pilzer fuera investigado a fondo, que no se permitiera que un feminicidio quedara impune. La presión dio frutos. Las autoridades, ante la presión pública, decidieron reabrir la investigación. Se ordenó una segunda inspección a la casa de los Pilzer. Y fue entonces cuando se descubrió la verdad que había estado oculta entre paredes. Literalmente, en un escondite secreto en una pared falsa del domicilio, los peritos encontraron ropa manchada de sangre. Prendas que, más tarde, se comprobó, pertenecían a Kevin. También hallaron un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con residuos biológicos. Todo indicaba que era el arma homicida. Al parecer, Kevin no había tenido tiempo, o no se había atrevido, a deshacerse de la evidencia. Creyó que, al ser absuelto, nadie lo buscaría más. Se equivocó, pero el caso dio otro giro inesperado. Casi al mismo tiempo que se encontraba esa evidencia irrefutable, Kevin, guiado por sus abogados, reapareció, pero no para asumir responsabilidad. No, decidió pasar al contraataque. Presentó una demanda en contra de la familia Montes. Acusó a Soledad y Karen de difamación, de hostigarlo públicamente y de manipular pruebas. Dijo que tuvo que huir de la ciudad porque temía por su vida. Afirmó que la familia de su exnovia había orquestado una campaña de odio en su contra, que lo habían expuesto ante la sociedad y que ya no podía vivir en paz. Como evidencia, presentó decenas de mensajes amenazantes que, según él, recibía a diario. Mensajes que llegaron a su número de teléfono, a su correo electrónico y a sus redes sociales. Datos personales que, según él, fueron filtrados en Internet por la propia familia de Salma. Kevin declaró que, debido a todo esto, ahora necesitaba protección, que temía por su integridad física, que el pueblo entero lo había condenado sin un juicio justo. Y mientras tanto, la familia Montes, aún de luto, se preparaba para la siguiente batalla legal. Porque para ellos, el verdadero juicio aún no había comenzado. Vivir controlando cada aspecto de su vida. En aquella audiencia decisiva,
El rostro de Kevin Pilzer volvió a estar frente al estrado. Pero esta vez, la sala estaba llena de rostros que no olvidaban. Rostros que clamaban justicia por Salma. Antes de llegar a ese punto, el caso había dado muchas vueltas. Tras el macabro hallazgo en casa de los Pilzer, Kevin fue nuevamente arrestado como principal sospechoso del asesinato. Pero él, lejos de asumir responsabilidad, repitió su defensa. Aseguró que las pruebas habían sido sembradas por sus enemigos, que todo era una conspiración en su contra y que el fiscal general actuaba en complicidad con la familia Montes. Afirmó que incluso se ocultaban videos de cámaras de seguridad que, supuestamente, probaban su inocencia. Pero aquellos videos nunca aparecieron, sencillamente porque no existían. Pese a la nueva evidencia hallada, no fue sencillo revocar el veredicto anterior. Para poder procesar de nuevo a Kevin, era necesario anular la absolución previa, algo que el juez original se resistía a aceptar. Alegaba que su decisión había sido legal, imparcial y definitiva. No quería admitir que se había equivocado. El proceso se alargó durante varias sesiones tensas. Finalmente, y gracias a la insistencia de la fiscalía y a la presión pública, la absolución fue anulada, y se inició un nuevo juicio teniendo en cuenta las pruebas recién descubiertas. Fue en ese momento cuando los padres y la abuela de Kevin decidieron convocar a los medios. En una rueda de prensa, se mostraron dolidos, indignados, afirmando que su familia era víctima de una persecución orquestada por Soledad y Karen Montes. Declararon que desde el inicio habían sido tratados con odio por parte de la madre y la hermana de Salma, quienes, según ellos, nunca aceptaron la relación entre ambos jóvenes. Aseguraron que en su casa se quería y respetaba a Salma como a una hija. Dijeron que su muerte los había devastado, y que no podían creer que su propio hijo fuera acusado de un crimen tan monstruoso. Kevin, ya bajo nuevo interrogatorio, empezó a confesar cosas que antes había ocultado. Admitió, sin remordimiento, que su relación con Salma había sido tormentosa, que sí, le había levantado la mano en más de una ocasión. Intentó justificar su conducta diciendo que Salma lo había engañado, una acusación sin fundamento, y que él, como hombre, tenía derecho a corregirla. Dijo que cuando ella rompió el compromiso, lo vivió como una humillación, que eso lo enfureció, porque ninguna mujer tenía derecho a hablarle así, ni a dejarlo como si no valiera nada. Sus palabras fueron demoledoras para la fiscalía, pero también reveladoras. Con cada frase, con cada justificación, Kevin se hundía más. Él mismo estaba proporcionando el motivo, un crimen de odio, motivado por el ego herido de un hombre incapaz de aceptar un no como respuesta. El nuevo juicio comenzó formalmente en junio de 2020. Esta vez, los cargos eran mucho más graves, secuestro y asesinato agravado, con componentes de odio de género. Y los fiscales no estaban solos. La sociedad civil, los medios, y una comunidad entera observaban con atención cada paso. Ya no era solo justicia para Salma, era justicia para todas las que habían callado demasiado tiempo. El cúmulo de pruebas era abrumador. La ropa ensangrentada, el cuchillo con rastros biológicos, el escondite en la pared. Todo apuntaba a Kevin. Además, el testimonio de múltiples testigos, compañeros, amigas, vecinos, confirmaba la violencia que Salma había sufrido en silencio. Ella había sido golpeada. Había vivido con miedo. Había intentado romper el ciclo. Y por eso la mataron. La historia del supuesto nuevo novio de Salma, ese hombre que según Kevin era el verdadero culpable, simplemente no resistía análisis. Nadie lo vio. Nadie lo conocía. Ninguna prueba indicaba que existiera. Era un fantasma inventado para desviar la atención. A pesar de que todo parecía encaminado hacia una condena firme, la fiscalía pidió más tiempo para concluir la investigación. El tribunal accedió. En consecuencia, Kevin fue enviado a prisión preventiva, en un penal de máxima seguridad. El plazo inicial era de 6 meses. Pero entonces llegó la pandemia. El COVID-19 paralizó el sistema judicial. Audiencias suspendidas, procesos congelados. Y así, los 6 meses de prisión preventiva se extendieron, mes tras mes, hasta rozar los 2 años. No fue sino hasta mayo de 2023, justo antes del 4º aniversario del crimen, que finalmente se celebró una nueva audiencia clave. En ella, la fiscalía presentó todas las pruebas acumuladas durante ese largo y doloroso proceso.
Y no solo eso, varios testigos comparecieron ante el juez para contar lo que sabían. Describieron a Kevin como un hombre posesivo, celoso, violento. Dijeron que había golpeado a Salma, que la controlaba, que no soportaba verla libre, que no pudo aceptar que ella se negara a seguir a su lado. Lo que comenzó como una historia de amor truncada, se había transformado en una tragedia con rostro y nombre. Y ahora, por fin, la justicia comenzaba a responder. Kevin había convertido la vida de Salma en una prisión invisible. La controlaba en todo momento, con quien hablaba, a dónde iba, qué vestía, incluso con quien podía estudiar. Cada uno de sus movimientos debía ser reportado. No era una relación, era una dominación disfrazada de amor. La trataba como si fuera de su propiedad, como si no tuviera voluntad, como si no tuviera derecho a decidir por sí misma. Y lo que no pudo soportar fue que Salma, con valentía, decidiera marcharse, que rompiera el compromiso, que dijera basta. El 16 de agosto de 2023, tras años de lucha, incertidumbre y dolor, el tribunal emitió finalmente su veredicto. Kevin Pilzer fue declarado culpable del asesinato con agravantes de Salma Montes, así como de profanación y crueldad sobre el cuerpo. En cuanto al cargo de secuestro, el juez consideró que no pudo probarse del todo, ya que la víctima acudió voluntariamente a la cita con su exnovio y entró por voluntad propia a la camioneta. Aún así, la montaña de evidencia presentada fue contundente. El historial de violencia, los rastros de sangre, el cuchillo homicida escondido, los testimonios que revelaban años de abuso y dominación. Todo eso bastó para condenarlo. La sentencia fue firme, 70 años de prisión. Si se considera que Kevin tenía en ese momento 32 años, la condena se traduce, en la práctica, en cadena perpetua. Nunca volverá a caminar libre por las calles. Nunca volverá a controlar ni someter a nadie. Su tiempo en libertad terminó. Además, el tribunal ordenó que el condenado pagara a la familia Montes una indemnización por daño moral que ascendía a $45,000. Una suma que, aunque no puede borrar el dolor ni devolver a Salma, al menos representaba una forma simbólica de reparación por todo lo que vivieron. Soledad y Karen, la madre y la hermana de la víctima, declararon posteriormente que se sentían satisfechas con el veredicto, que aunque nada en el mundo podría llenar el vacío que dejó Salma, al menos podían dormir sabiendo que se había hecho justicia. Lo único que lamentaban era que Pilzer nunca mostró arrepentimiento. Nunca pidió perdón. Nunca explicó por qué había cometido un acto tan monstruoso, tan cruel, tan absolutamente inhumano. Pero su silencio no impidió que la verdad saliera a la luz. Y ahora, su nombre estará para siempre vinculado al crimen que quiso enterrar. Una vida inocente apagada por el ego y el odio. Una mujer valiente que solo quiso ser libre. Salma Montes no fue un número más. Fue una hija, una hermana, una amiga, una estudiante brillante que soñaba con defender a mujeres víctimas de violencia. Y aunque no llegó a ejercer su vocación, su historia ya ha salvado muchas otras. Su voz no fue en vano. Su lucha no fue en vano. Y nunca será olvidada.